Bienvenido. Somos la Iglesia El Camino, una familia que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que estudia, practica y enseña las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de nuestro Mesías Yeshua. Compartir para vivir, vivir para servir, servir para exaltar. Gracias por suscribirte y compartir con otros las enseñanzas de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por tu generosidad para ser de bendición a otros y seguirte sirviendo. Hoy veremos la historia de un hombre que no esperaba recibir el maravilloso regalo de la sanidad que da el Señor, el cual le permitiría entrar al templo y alabar a Dios con gozo. Estás invitado a estudiar con nosotros durante la semana por medio de nuestras redes sociales. Estudiamos verso a verso desde su contexto original para hallar los tesoros en toda la Escritura. En la descripción de este video hallarás los horarios y las formas para conectarte. Bienvenido. Estás en familia. Comenzamos. Buenos días, somos la familia Ramírez Sosa y queremos darles la bienvenida a nuestro servicio virtual de la Iglesia Bíblica El Camino. Los invito a orar con nosotros para poder empezar este tiempo y ponerlo en las manos del Señor. Papá Dios, gracias por este hermoso día que nos regalaste, gracias por tu palabra, por los maestros que pones en nuestras vidas. Dale sabiduría para instruirnos y enseñarnos y darnos a nuestro discernimiento para poder escudriñar tus escrituras, tu palabra y poder descubrir la verdad, poder amarte como tú lo deseas. Gracias Señor por ese tiempo que nos das para reunirnos juntos y estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Yeshua nuestro Mesías. Amén. Bienvenidos. por fe, para andar por
Cantamos, grande eres, grande eres, grande eres Dios. 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 Cantamos, grande eres, grande eres, grande eres Dios. Grande eres, grande eres Dios. Shalom, hermanos. Leamos Isaías 35 y dice así: Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y os cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo sobre él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Amén, hermanos. Qué bueno eres tú. Mira que tu amor ha sido grande. Y cuántas veces no te fallamos a ti. Y aún así, Señor, has venido a perdonarnos. Oh Señor, qué bueno eres tú. Tu amor ha sido grande. Amarme tanto a pesar de saber lo que soy, siendo tu Señor tan puro y tan santo. Por eso yo te alabaré y con mi boca cantaré que te agradezco lo que has hecho en mi vida. Solo Cristo puede transformar sus vidas. Oh Señor, qué bueno eres tú. Mira que tu amor ha sido grande. Nunca podré olvidar lo que hiciste por mí. Gracias, Señor, por haberte fijado en mí. Por eso yo te alabaré y con mi boca cantaré
has hecho en mi vida. Por eso yo te alabaré y a la gente le diré que solo Cristo puede transformar sus vidas. Que solo Cristo puede transformar sus vidas. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hola familia, seguimos aquí con ustedes, creciendo en la palabra de Dios y aprendiendo de su consejo. Recibamos pues la palabra que Dios tiene para cada uno. La semana pasada concluimos con el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pedro había comenzado a dar testimonio de Yeshua, habiendo recibido poder de lo alto, el Espíritu de Santidad, y habló a todos los judíos de todas las naciones del mundo conocido de entonces, que se habían reunido para celebrar la fiesta de Pentecostés, de los cuales habían creído como 3,000 personas. Y todos estos estaban unidos, teniendo en común todas las cosas y compartían el pan con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. La experiencia de hablar de las maravillas de Dios fue intensa. Pero aparte de anunciar las maravillas de Dios, hablando para dar testimonio de Yeshua, también lo anunciarían con acciones. Leamos lo que dice Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Las maravillas y señales que experimentarán los apóstoles se han de extender haciendo milagros durante la historia en el libro de los Hechos. La manifestación del Espíritu de Dios se manifestará en ellos con este don también, el de sanidad. Ahora, recordemos que el Espíritu de Dios en el creyente es para dar testimonio de la verdad, es para ser testigos del Mesías, para anunciar el Evangelio con los dones que a cada uno repartió. No es para estar haciendo alarde de ellos, ni para ejercerlos haciendo citas y campañas fechadas. Cuando Yeshua andaba entre los hombres, a su paso sanaba a muchos y no les decía: te veo más tarde en mi consultorio, en el aposento alto, sino que se tomaba el tiempo y no seguía su camino, sino atendía al que necesitaba de él. Abre tu Biblia en Hechos 3 y empecemos a leer el pasaje de hoy. Hechos 3:1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ya desde los días del profeta Daniel, cuando no había templo, se practicaba orar 3 veces al día. A la falta del templo, se habían creado sinagogas para las reuniones donde se leía la Torá y se hacían las oraciones. Y para los días del segundo templo, se conservó esa práctica de orar 3 veces al día, pues así lo mostraba Daniel, cuando se promulgó un edicto en contra de todo aquel que invocara a hombre alguno o Dios alguno que no fuera el rey de Persia, en el espacio de 30 días.
Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Pedro y Juan, como era la costumbre judía, subían juntos al templo, a la hora novena, la de la oración. Las horas de luz de cada día se calculaban a partir de la salida del sol. Aquí en México, el sol sale a eso de las 6 de la mañana. Si contamos a partir de ahí 9 horas, tendremos que la hora novena es entre las 2 y 3 de la tarde. Algo había ocurrido a esa misma hora, tiempo atrás, que había sido muy importante, y por lo cual ahora Pedro y Juan estarían a punto de ver la vida de un hombre ser transformada radicalmente. Lucas 23, 44 al 46 dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Yeshua murió a la hora novena, a su tiempo, cuando aún éramos frágiles, por causa del pecado. Pero esta muerte traería sanidad a muchos, física y espiritualmente. Isaías 53, 4 y 5 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El sacrificio de nuestro Mesías y su resurrección fueron cumplidas puntualmente, porque nuestro Dios es puntual en el cumplimiento de todas las cosas. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Así que Yeshua murió a su tiempo, a la hora que Dios había determinado para el sacrificio del Cordero. Y ahora Pedro y Juan acudían a tiempo, a la hora de la oración, y el Señor les usaría para su gloria. Por cierto, ¿qué tal estamos con la puntualidad? Porque algo que debe distinguir a los hijos de Dios es la puntualidad. Ser como nuestro Dios que hace todo a su tiempo. Hermano, si te ha fallado la puntualidad, te puedes estar perdiendo de las bendiciones de Dios, del gozo completo, de ver sus maravillas. Pero tal vez te pierdas de más, no solo por la impuntualidad, sino por no acudir a la oración, al tiempo de enseñanza y a la comunión. Dios quiere mostrarte sus maravillas. Acude y llega puntual para reunirte con tus hermanos, así como Pedro y Juan lo hacían. Pero sigamos leyendo. Hechos 3:2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Por otro lado, había un hombre cojo de nacimiento, que era traído cada día a la puerta del templo llamada La Hermosa, que daba al atrio de los gentiles, con el fin de pedir limosna a todo aquel que entraba al templo. Entonces, vemos a un hombre inhabilitado para caminar desde que nació. Es pobre, un mendigo, por eso pide limosna. Es conocido, pues cada día era traído al templo y era visto por muchos hombres que iban al templo. Es una situación terrible, pero leamos qué pasa. Hechos 3 al 5 dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Déjame comentarte algo, que la costumbre judía permitía que hubiera mendigos, pues en el pensamiento judío de la época, esto les permitía hacer un tipo de justicia para ser contada como un tipo de mérito, para ser salvos del castigo del infierno. Por tanto, eran necesarios los mendigos. Sin embargo, no es lo que Dios quiere. Cada 7 años se tenía que perdonar las deudas y había propósito en ello. Deuteronomio 15:4 dice, así no habrá entre ustedes ningún mendigo, porque el Señor tu Dios
te bendecirá abundantemente en la tierra que va a darte en posesión. Pero este mendigo, ahí está. Y él ve que Pedro y Juan van a entrar al templo y les empieza a rogar que le den limosna, que hagan justicia a un mendigo. Pero Pedro lo miró fijamente y le dijo, míranos. Y el mendigo estuvo atento a ellos, esperando recibir algunas monedas de ellos, pero no se espera lo que va a recibir. Recordemos que Pedro y Juan han sido investidos de poder de lo alto. Ellos vieron al hombre, pero no con una mirada de lástima, sino de esperanza. Y le piden al hombre que haga contacto visual con ellos. Debemos aprender a mirar a los hombres que necesitan de Yeshua, con una mirada de esperanza, no de lástima, ni de condenación, de esperanza, como el Señor nos ha mirado. Leamos lo que Pedro le dice al hombre cojo. Hechos 3:6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro primero le dice lo que no tiene. No somos hombres de dinero, ni de grandes riquezas, pero lo que tengo te doy. Algo más valioso que el oro y la plata. En el nombre de Yeshua, levántate y camina. Estas son palabras que no esperaba el mendigo, quien dependía de otras personas para ser traído a la puerta del templo y llevado a su casa. Carecía de movimiento, un hombre que dependía de lo que pudieran darle para vivir. Carecía de un trabajo digno para el sustento propio y el de su familia. Y carecía también de la misericordia y bondad de Dios, pues Yeshua no había llegado a su vida, aunque probablemente había escuchado de él. Pero antes de seguir, déjame decirte algo. Se nos manda a escudriñar la Escritura y a orar sin cesar. Efesios 6, 17 y 18 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pedro y Juan iban a la hora novena, la de la oración, pero fueron estorbados por el Espíritu de Dios para atender un asunto igual de importante, pero prioritario. Dar testimonio de Yeshua, diciéndole al mendigo y lisiado, levántate y anda. Y es que si somos estorbados para estudiar la Escritura, para orar o para congregarnos, espero que sea por el Espíritu de Dios para cumplir con sus propósitos, para anunciar la buena nueva, la esperanza que hay en Yeshua. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y llegó al mar, los egipcios los alcanzaron ahí. Y todos tuvieron miedo y empezaron a decirle a Moisés que eso era lo que temían y que era mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés les decía que no tuvieran miedo, que Dios los salvaría. Y Moisés, así como el pueblo, clamaba a Dios. Leamos la respuesta de Dios. Éxodo 14:15 dice, entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. No es tiempo de que clames a mí. Pónganse en marcha, actúen, ya saben lo que tienen que hacer. Invitamos a todos a que oren, a que se reúnan en los tiempos de oración y de estudio bíblico, que se congreguen para la comunión. Pero si tú no puedes, que sea porque el Señor te dice, ¿qué haces clamando a mí? Ve con tu hermano que necesita palabras de esperanza, de aliento. Ve con aquel que necesita que lo levantes tú. Atiende a aquel que está muriendo sin saber que en Yeshua hay vida. Y no digas que es trabajo del anciano, del pastor o del misionero cuando el Espíritu de Dios te está guiando a hacerlo. Veamos qué es lo que pasa con el hombre cojo de nacimiento. Hechos 3, 7 y 8 dice, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Pedro le toma por la mano derecha y lo levanta, y este hombre, con los pies y tobillos atrofiados y deteriorados de nacimiento, puesto a la puerta del templo, sin esperanza de entrar al templo y experimentar la presencia de Dios, con todos los que entraban en él, por su defecto físico, empieza a sentir que sus pies y tobillos son restaurados, afirmados, y se pone en pie y empieza a caminar.
y por primera vez entra al templo acompañando a Pedro y a Juan, andando, saltando y alabando a Dios. Esta historia es una figura acerca de la redención y gloria futura del pueblo de Dios, el evento que tanto anhelamos y esperamos. Isaías 35 habla de eso. Leamos unos versículos. Isaías 35, 3 al 10 dice: fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas vacilantes, digan a los de corazón apocado, fortalezcanse, no teman, he aquí que su Dios viene con venganza y retribución divina. Él mismo vendrá y los salvará. Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un venado y cantará la lengua del mudo, porque aguas irrumpirán en el desierto y torrentes en el Arabá. La arena candente se convertirá en laguna y el sequedal en manantiales de agua. En la morada de los chacales habrá pastizales y área de cañaverales y de juncos. Y habrá allí una calzada a la cual se llamará Camino de Santidad. No pasará por ella ningún impuro. Será para los que siguen el camino, y los simples no se desviarán. Allí no habrá leones, no subirán por ella fieras voraces, ni se encontrarán allí, pero caminarán por allí los redimidos. Los rescatados del Señor volverán y entrarán en Sión con cánticos, y sobre sus cabezas habrá alegría perpetua. Alcanzarán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Este será un evento extraordinario y maravilloso, pero entre otros no entrarán cojos a la presencia de Dios. Este hombre cojo pasó toda su vida hasta ese momento puesto a la puerta del templo, conformándose con las limosnas que pudieran darle los hombres, sin oportunidad ni esperanza de entrar al atrio del templo para experimentar la presencia de Dios y la comunión. Pero llegó el día en que le fueron afirmados los pies, y ahora lo vemos en el patio del templo, experimentando la presencia de Dios, alabando a Dios con alegría, saltando. Dice el Salmo 15, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en perjuicio propio, no cambia. El que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas, permanecerá firme. El hombre es de naturaleza pecaminosa de nacimiento. Está cojo de justicia, hace lo malo y está atrofiado y deteriorado por el pecado, imposibilitado y descalificado para entrar a la presencia de Dios, puesto a la puerta mendigando pan en este mundo, conformándose con lo que este mundo pueda darle, sin saber que hay un manjar en la mesa de Dios, el pan que sacia. Está sin esperanza. ¿Quién morará en la presencia de Dios si el hombre está cojo de nacimiento por el pecado? ¿Dónde estás tú? ¿Estás puesto a la puerta del templo, separado de la presencia de Dios? ¿O estás en el atrio del templo, experimentando la presencia de Dios con alegría? Dice Pablo en Romanos 3, 10 al 18, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es estar atrofiado. Y el hombre es así de nacimiento. Pero el Señor sana para andar en su justicia. Y muchas veces, por no ejercitar la piedad, por olvidarnos de la justicia, nos atrofiamos impidiendo la justicia en nuestra vida. Cada uno sabe ahora esto
Y si alguno lucha contra estas declaraciones de la Escritura, no reconociendo su condición de pecado y resistiendo a su voz, solo da evidencia de que está puesto a la puerta, viviendo de limosnas, ignorando la justicia de Dios, ignorando a Yeshua. En el nombre de Yeshua hay sanidad, hay perdón de pecados. Y es que el pecado paraliza, lesiona nuestra vida, lesiona nuestros pensamientos, lesiona nuestros corazones, descalificándonos para entrar a la presencia de Dios. Si el pecado ha lesionado tu andar y te sabes afectado, levántate y anda en el nombre de Yeshua. Arrepiéntete delante de Dios y confiesa tu pecado para alcanzar misericordia y entra a la presencia de Dios con gozo, sin estar avergonzado. Segunda de Corintios 6, 1 y 2 dice: Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de sanidad. El Señor está extendiendo su mano para tomar la tuya y levantarte, para que andes derecho en toda justicia y te goces en su presencia y en comunión con los que se gozan en él, pues la gracia de Dios no se recibe en vano. El Señor se ha acercado, el reino de Dios está cerca. Que todo hombre se arrepienta de sus pecados y reciba la gracia de Dios para andar en su justicia. Bien, ya vimos la reacción del hombre que estaba cojo. Veamos algo de la reacción de los hombres al ver sanado al cojo de nacimiento. Hechos 3, 9 y 10 dice: Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Aquel hombre que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo era reconocido por todo el pueblo al verlo andar y alabar a Dios, y se llenaron de asombro y espanto, es decir, estaban admirados, sorprendidos y maravillados por lo que le había sucedido al cojo. Eso es lo que provoca un hombre que ha sido verdaderamente sanado por el Señor. Asombro en los hombres al verlo hacer lo que antes no podía. Entrar a la presencia de Dios, alabándole, gozándose y andando en justicia. La experiencia personal del cojo se puede ver reflejada en el Salmo 40, 1 al 3, que dice: Al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. El anhelo de aquel que ha experimentado una vida transformada por el Señor es que los demás teman y confíen en el Señor. ¿Tus amigos se asombran de que andas en la justicia que Dios te ha dado? ¿Tu familia admira cómo andas en obediencia a Dios? ¿Estamos llenando de asombro y espanto a los hombres cuando notan la justicia de Dios en nosotros, manifestada en la obediencia a sus mandamientos y la alabanza que le damos? Es decir, ¿mostramos a Yeshua en nosotros y andamos en el Espíritu? ¿O estamos lesionados por el pecado? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Está lesionado, atrofiado por no ejercitarse en la justicia y en la piedad. Hebreos 12, 1 y 2 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y más adelante, en Hebreos 12, 13 dice: Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En la Escritura hay testimonios de hombres que dieron ejemplo de una vida que asombraba a las naciones por la justicia de lo alto que manifestaban.
pero aún hay ejemplos de hombres que viven una vida recta. Imítalos. Así que hay testigos y ejemplos que pueden estimularnos para correr la carrera que tenemos por delante. Pero es necesario despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es necesario exponer aquello que nos estorba delante de Dios, quien restaura nuestra condición, para hacer ligeros nuestros pies, para que levantemos manos cansadas y pies debilitados, y nuestro andar sea recto para no flaquear y tengamos sanidad completa. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todos tenemos naturaleza pecaminosa, pero los que son de Yeshua ya no andan pensando en satisfacer a los deseos de la carne. No andan cojos, sino que andan conforme al Espíritu, con pies firmes para andar en rectitud, teniendo los pensamientos de Dios, la mente del Mesías. Pero un día seremos arrebatados de este cuerpo pecaminoso, transformados a la gloria suya. Y entonces podremos entrar confiadamente a la presencia de Dios en aquel día, cuando el Señor cumpla nuestra redención completa. Y nos gozaremos delante de la presencia de Dios, como dice Isaías 35. Y cuando Yeshua se aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y entonces podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios. Mientras tanto, caminemos con Él en el poder de su Espíritu, alabándole de corazón, y que el Señor nos use conforme a su propósito. Vamos a orar. Señor, Creador del cielo y la tierra, y de todo lo que en ella habita, tú eres Dios lleno de misericordia, que borra nuestras rebeliones conforme a la multitud de tus piedades. Y no te complaces en la maldad. Por tanto, los malos no se levantarán en el juicio ni en la congregación de los justos. Pero el que anda en integridad y justicia morará en tu presencia. Pues por la abundancia de tu misericordia entrará en tu templo, porque tú lo guías en justicia y enderezas su camino. Y todo aquel que en ti confía se alegra, y el justo es bendecido por ti. Ahora pues, hoy estamos delante de ti, y rogamos por tu misericordia, porque en nuestro andar muchas veces nos lesionamos por la provocación de este mundo, y nos paralizamos, olvidándonos de hacer justicia. Pero sabemos que en Yeshua hay sanidad. Perdónanos, Señor. Y en el nombre de Yeshua, levántanos y haznos caminar hacia ti. Sánanos, restáuranos, afirma nuestros pies para andar rectamente en un mundo torcido. Afirma nuestros tobillos para estar de pie en un mundo que está de cabeza. Y permítanos anunciar al mundo tus maravillas, para que se asombre de tu grandeza en la vida de cada uno de nosotros, para que sepan que tú eres nuestro Dios vivo y verdadero, para que tú seas glorificado en medio de tu pueblo. Te damos gracias por la palabra de hoy. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y te damos la gloria y la honra. Y rogamos también por tu bendición sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Yeshua oramos. Amén. Dios les bendiga. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor.
cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor, y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor, y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Es tiempo de poner por obra lo aprendido. Que el Señor te fortalezca y te guíe en su voluntad. Mantente en comunión. Nos vemos pronto. Que tengas una semana llena de bendiciones.